El día de hoy en la conferencia matutina el presidente de la República hizo un recuento de cómo ha sido la actitud, sobre todo de los dirigentes del Partido Acción Nacional, que además coincide, fíjense nada más, son coincidencias históricas y coincidencias de la época. Coincide exactamente también con la implementación de las políticas neoliberales en nuestro país. Todo va ligado, no hay casualidades. Se junta lo político, lo económico, lo ideológico y lo social. Después de que se avanzó notablemente en el periodo del llamado Milagro Mexicano, después de que se hizo la expropiación petrolera, la nacionalización de los ferrocarriles, el impulso a la Comisión Federal de Electricidad en el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, pues México tuvo un periodo muy importante, vino la Segunda Guerra Mundial, hubo una especie de cambio también, y después todavía se dio esta parte de el crecimiento de nuestro país del Producto Interno Bruto alrededor del 6% durante un buen periodo. Pero exactamente, fíjense bien, de lo que se vale la derecha, el fraude, la mentira, el cinismo, la hipocresía, el engaño, las noticias falsas, lo peor de lo peor, es cuando se empieza a gestar el periodo de la entrada de nuestro país al neoliberalismo. Eso se inicia, los primeros elementos, en el gobierno precisamente de Miguel de la Madrid Hurtado, con modificaciones a la Constitución, sobre todo en el engaño que hizo de modificar la Constitución para introducir un capítulo económico, y de ahí vino la modificación al artículo 27 constitucional, al artículo 28 sobre las empresas estratégicas, al artículo 27, que son pilares claves para el desarrollo económico del país. Pero luego esto se magnificó y se profundizó con el fraude electoral orquestado por Salinas de Gortari, que el presidente ha dicho que es el padre de la corrupción en el país, y ahí se incrementó, se desarrolló y se multiplicó todo el tema de la corrupción. Hoy el presidente se explayó hablando, por ejemplo, del periodo de Diego Fernández de Ceballos, los acuerdos que tuvo con Salinas de Gortari, después con Zedillo, y después esa mancuerna, que le agregaríamos mancuerna infernal, que se va haciendo entre el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional, el PRIAN. Diego Fernández de Ceballos, dijo el presidente de la República, recibió lo que todas las noticias han dicho en el pasado, que ahora ya no se habla mucho, como pago a esta acción concertada con los dirigentes del PRI y con Salinas de Gortari, los terrenos en Punta Diamante, es lo que hoy planteó el presidente. O sea, va la corrupción, va las malas prácticas, va el engaño, va la ventaja, poniendo en riesgo incluso el patrimonio nacional y el presupuesto nacional y en consecuencia el patrimonio del pueblo. En el caso de Diego Fernández de Ceballos hay que detenernos un poco. Él pactó con Salinas de Gortari, se desprende de todo lo que se dijo en la mañana, la llegada a la presidencia de la República de Zedillo, y en compensación recibió como pago entre otras cosas, hoy se sabe, pero ya ven que cada vez que pasa el tiempo salen más cosas, lo de Punta Diamante. Todos recordamos que en ese periodo, que también está lleno de crímenes, de asesinatos, se asesinó al que iba a ser, o que ya era el candidato del PRI a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio. Entonces entra de emergente Zedillo, viene el debate televisivo, y en ese debate, como lo dijo el presidente, Diego Fernández de Ceballos tuvo un crecimiento exponencial en todas las encuestas. O sea, ya de hecho, si nos guiamos por las encuestas que se captaron después del debate, era lo más probable que Diego Fernández de Ceballos hubiera ganado la candidatura a la presidencia de la República. Pero pactaron con el PRI. Entonces llega Zedillo. Bueno, lo más notable es que Diego Fernández de Ceballos, después de ir en la cresta de las encuestas, después del debate de los candidatos a la presidencia, se desaparece un mes. Todos recordaremos eso, los jóvenes todavía no vivían, muchos de los hoy jóvenes, pero recordamos que se desapareció. Así fue una cuestión que pareciera inexplicable, pero fue una negociación política
para que llegara Zedillo, y seguramente ahí se pactó la transición posterior del que llegara al gobierno del PAN. Pero con Salinas y con Zedillo se empezaron a entregar gubernaturas al Partido Acción Nacional. Y algunas de ellas, por ejemplo la de Guanajuato, que hoy tiene uno de los índices más elevados de inseguridad y de grupos del crimen organizado. Pero eso fue resultado de esta coalición, de esta alianza, del surgimiento del PRIAN. Para no ir más lejos, el propio Diego Fernández de Ceballos, cuando él estaba en el grupo parlamentario del PAN, él se jactaba de decir que Zedillo gobierna con el programa del Partido Acción Nacional, y no mentía. Y seguramente ese fue el pacto. Llega Zedillo, pero va a gobernar con el programa del Partido Acción Nacional. Entonces esta es una traición, por un lado, de Diego Fernández de Ceballos a la gente que lo escuchó, a la gente que al contestar una encuesta lo apoyaba para la presidencia, porque a ellos no les importa representar al pueblo, sino les importa sacar el mayor provecho personal y de grupo. Y por otro lado también el tema del asesinato del candidato del PRI, luego la llegada de Zedillo, que multiplicó las acciones de carácter neoliberal, y ya sabemos que Zedillo privatizó los ferrocarriles y que cuando salió de la presidencia, como una buena cantidad, tal vez el 70% de la privatización de los ferrocarriles se entregó a la empresa Union Pacific, pues saliendo Zedillo fue a formar parte del Consejo de Administración o asesor precisamente de la Union Pacific. Entonces, todo es un enjambre de corrupción, de negocios y de traiciones. Y esto viene a colación porque si se analiza el caso que hoy está muy sonado en todos los medios de Anaya, el que fue candidato del PAN a la presidencia de la República, pues es la misma situación. Por ejemplo, Calderón traiciona a su padre político, digamos, dirigente del Partido Acción Nacional por muchos años, Carlos Castillo Peraza, reconocido por la oposición y el PAN. Calderón crece con él y luego pues, lo traiciona. Pero pues lo mismo le pasó a Calderón con Anaya, y previamente Anaya pues traiciona al que fue gobernador de Querétaro, Garrido, y luego a Madero también, y luego pues finalmente dentro de esos pactos que tienen en el PRIAN, también a Peña Nieto. Recordarán ustedes que precisamente Cordero, dirigente del Partido Acción Nacional y además que fue secretario en los gobiernos panistas, pues él mismo presenta una denuncia contra Anaya. O sea, cuando hay o se pone por encima de todo el interés del dinero, que su Dios es el dinero, todo lo demás puede convertirse en un lodazal, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político y desde el punto de vista ideológico y cultural. Y esa es la mentalidad que prevaleció en nuestro país por la mayor parte de los altos dirigentes políticos, de los dueños de la mayor parte de los medios de comunicación, salvo como siempre honrosas excepciones, y es lo que impusieron por la vía de la fuerza, por la vía de la represión o por la vía de las noticias falsas en la inmensa mayoría de los medios de comunicación, y es el molde que fueron creando para todo el pueblo de México. Por eso para ellos no era extraño decir, la moral es un árbol que da moras, o si no, para avanzar hay que transar, quien no tranza no avanza. O hacen como que trabajo, por eso hacen como que me pagan, por eso hago como que trabajo. Eso se fue permeando y era el modelo de ellos, el engaño, la mentira, la traición, la corrupción, y es de donde estamos saliendo, de esa noche neoliberal tremenda que desgranó familias completas, un alto índice de descomposición en las familias, de desintegración familiar, una situación, digamos, moral y ética pues infame que permeó hacia la sociedad a través, repito, de la mayoría de los grandes medios de comunicación. Entonces, salir de esa situación que se gestó a lo largo de 36 años, pues no es cosa fácil.
presidente de la República todavía no completa 3 años en el gobierno y sin embargo está dando un giro tremendo a toda esta situación. Giro tan grande, pues que evidentemente pues están muy molestos los que gozaron por décadas de privilegios y que construyeron este modelo que pensaban que iba a ser eterno e infinito, el bipartidismo entre el PRI y el PAN, que en el fondo son lo mismo. Sin embargo, ahora pues a mitad de camino, que ya estamos esperando el libro del presidente López Obrador sobre este tema, que así es, a mitad del camino, pues como hay una lucha permanente y estas gentes que gozaron de privilegios, la derecha conservadora insiste por todas las vías en golpetear al presidente y al proyecto de la 4T, pues ahora, a mitad del camino, evidentemente que también pues el presidente, las fuerzas políticas sociales que confluyen en la 4T, pues están afinando sus estrategias, están afinando sus tácticas. No podría ser de otra forma, hasta sería ingenuo pensar que no es así. Pero el presidente obrando siempre en el marco de la ley y además bajo los principios de nada, todo por el derecho y la razón, nada por encima de la ley, y gobernando con el principio de honestidad, de justicia y de amor a la familia, al prójimo, al pueblo, a la patria, a la nación, a la naturaleza y a la humanidad, pues evidentemente que se está, ahora nos enteramos, hace unos momentos, del cambio de la secretaria de Gobernación, la magistrada Olga Sánchez Cordero, que regresa al Senado porque ella es senadora electa, había pedido licencia para ocupar el cargo en la Secretaría de Gobernación y seguramente pues también le deseamos que haga un papel destacado en la Cámara de Senadores porque entre otros elementos, fíjense ustedes, el presidente de la República insistió, yo creo que en reuniones privadas, pero también abiertas como él siempre acostumbra, en las conferencias matutinas, en que fuera convocado un periodo extraordinario para aprobar la ley reglamentaria del tema de la revocación del mandato. No se pudo. La última vez faltó un voto para lograr ese objetivo y entonces darle cauce, pues a la modificación a la Constitución que el propio presidente promovió para la revocación de mandato, en este caso del presidente de la República. La consulta sobre el presidente, si el presidente debe seguir o debe retirarse de la presidencia de la República. Entonces, pues hay retos también. El Poder Ejecutivo que encabeza el presidente va dando la batalla cotidiana. Del Poder Legislativo, pues ha habido algunas trabas, y ahora la derecha conservadora, a través de su alianza, encabezada por Claudio X González, con 3 instrumentos políticos fundamentales, PRI, PAN y PRD, pues no lograron el objetivo que tenían planeado de obtener la mayoría en la Cámara de Diputados y con eso reorientar el presupuesto, no hacia los programas que encabeza el presidente, sino hacia las viejas prácticas, no lo lograron. Bueno, pero es necesario igual que el Poder Legislativo se fortalezca y se desarrolle, que vaya más a tono, no que se subordine al Poder Ejecutivo, eso el presidente nunca lo aceptaría, pero sí que vayan más a tono con los grandes cambios que se están produciendo desde el Poder Ejecutivo. Pues ahí repetimos, deseamos un éxito y buen trabajo a la magistrada Olga Sánchez Cordero en los objetivos también de la 4T, que no son únicos del Poder Ejecutivo, también esos se reflejan en el Poder Legislativo, y el tema más fuerte pues es el Poder Judicial, donde hoy el presidente nuevamente dijo él que él respeta mucho, tiene gran confianza pues en el presidente, en el dirigente del Poder Judicial en el país, que es muy importante. Entonces, como estamos viendo en esta gran lucha, uno de los aspectos centrales es lo que hemos insistido en llamar la revolución cultural, que es una parte de la revolución de las conciencias que encabeza el presidente de la República. Es decir, la revolución cultural es nuevas formas de relación, de interconexión entre los representados y los representantes, entre el poder público y
la relación que debe mantener con sus representados, a los que representa, que debe cambiar radicalmente, y también el rescatar, fortalecer y elevar al primer plano los valores éticos, los valores morales y los valores espirituales, que una síntesis de ellos se ha plasmado en la guía ética para la cuarta transformación, pero eso debe regir en todo, o sea, no nada más en el Poder Ejecutivo, también en el Legislativo y también en el Judicial. Entonces, a mitad del camino y en esta lucha donde la revolución de las conciencias va avanzando en sus tres vertientes, que repetimos para nosotros, es revolución ideológica, echar al basurero de la historia toda la conceptualización neoliberal, revolución cultural, que afortunadamente, como ha dicho el presidente, si nuestro país ha resistido las invasiones, la cercenación de su territorio, el saqueo de sus recursos naturales, pero con esa fuerza cultural que viene de muy lejos, el país se está levantando, pero se requiere mover las conciencias y rescatar toda esa gran acervo cultural, sobre todo lo que él hizo cuando visitó los más de 400 municipios de usos y costumbres en el estado de Oaxaca. Es una lección extraordinaria. Y la otra revolución que está en puerta, que va avanzando, pues es la revolución técnico-científica, que la última noticia que tuvimos es de una científica del Instituto Politécnico Nacional que desarrolló un medicamento que puede ayudar al combate efectivo contra el coronavirus, que está en proceso, pero que ahí va avanzando. Entonces, en esta lucha, como lo decimos siempre, yo exhorto a todos los mexicanos honestos y de buen corazón a apoyar con toda firmeza estos grandes cambios que está encabezando el presidente de la República. Pues me gustaría escuchar tus opiniones en el Facebook y también te reiteramos nuestra invitación a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Que pasen muy buen día.